Bueno, pues el capítulo 9 ya nos habla, estamos así en el preámbulo de cuando están a punto de arrancar. ¿Se acuerdan? Les decía que todo esto está, el pueblo estacionado en las faldas del monte Sinaí. Y cómo prepararnos para un largo viaje o para un trayecto que pudiera ser difícil, para entrar a una tierra nueva. Yo creo que no es casualidad lo que viene aquí descrito. Primero, los levitas iban a ser una parte importante para todo el pueblo de Israel. Gente que estuviera consagrada, gente que estuviera sirviendo a Dios de tiempo completo, gente que estuviera enfocada en las cosas espirituales. Ese iba a ser, como decíamos, el arma secreta de Israel delante de las demás naciones. No iban a ser los de Benjamín que echaban ondas y flechas y que eran tremendos, ni que eran un montón. No, eso no iba a ser. La clave, el arma secreta de Israel era el Eterno y era la tribu de Leví, porque ellos eran los que iban a mover la presencia de Dios. Entonces, parte de la preparación del viaje era tener esta gente capacitada. Y segundo lugar, que les digo, no es casualidad, las fiestas de Dios. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Antes de que salgas, nos viene aquí la descripción de la segunda Pascua en toda la historia. Entonces ya pasaron un año. La primera Pascua en Egipto, aquí pues están justamente a punto de salir, pero para partir a un largo viaje, las fiestas son una estrategia perfecta para tomar fuerza, para tomar, como quien dice, vuelo, para tomar inercia espiritual, ¿no? Por eso las fiestas son como que un aliciente espiritual para seguir adelante. Yo creo que ahí está la clave de la fuerza de Israel, de no perderse en el trayecto, de no perderse en el camino, está en la celebración de las fiestas. Es como la brújula que les va guiando, que nos va dando propósitos, Dios nos va hablando, Dios nos va iluminando. Entonces, ¿cómo empezar? Pues por medio de las fiestas. Dice el verso 1, habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán Pesaj a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrarán. Y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Primer Pesaj en la historia fue la preparación de la salida de Egipto. Este segundo Pesaj, la preparación para la salida de Sinaí y llegar a la tierra prometida. Entonces, bueno, el primer Pesaj, digamos que es el modelo a seguir. Y los que siguen son los memoriales, son los recordatorios de ese primero. Sin embargo, a pesar de que este segundo Pesaj pues es diferente en cuanto al propósito, porque el primer Pesaj tenía el propósito de salvar la vida de los primogénitos. Aquí ya no estaba en riesgo la vida de los primogénitos, es un memorial de ese rescate. Por eso es importante recordar el rescate de los primogénitos. O sea, el punto principal de Pesaj es que Dios nos salvó, que Dios nos rescató, que Dios perdonó la vida de nuestros hijos. La salida de Egipto, eso es otra cosa. Está junto con pegado, pero si somos honestos, ellos pudieron haber celebrado Pascua y haberse quedado en Egipto. Porque lo que Dios les dijo es que pusieran la sangre no para salir, sino para salvar sus vidas. Ellos no sabrían con detalle si iban a salir o no esa noche. Eso se da en panes sin levadura. Pero Pesaj es la conmemoración número 1 de la salvación de los primogénitos. ¿Sí me explico en esto? O sea, pudieron haber celebrado Pesaj y se pudieron haber quedado ahí. Dios dijo, yo ya cumplí, yo te dije que iba a salvar a tus primogénitos, ya los salvé. Ya después salieron, pero eso es una consecuencia, o sea, eso se dio porque, bueno, pues ya el faraón ya dijo hasta aquí, o sea, ya no más plagas. Pero igual se pudieron haber quedado. Entonces, en este segundo Pascua es un memorial de eso, y se siguen manteniendo muchas de esas enseñanzas del primer Pesaj. Además, por ejemplo, la unión de extranjeros, la unión de gente ajena a Israel, se unió por esa celebración.
Por supuesto que la salida de Egipto, porque ese es como que el banderazo de salida, que es una figura de la salvación y de la salida del mundo, y es una figura de redención del Mesías, y es la primer fiesta del año. Dice en el verso 6, dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar Pesaj aquel día, y vinieron delante del Eterno, de Moisés, y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moshe respondió, esperen y oiré lo que ordena el Señor acerca de vosotros. Creo que hay 3 o 4 veces en toda la Torá que Moisés no sabe qué hacer. Esta es una de ellas. De las pocas ocasiones que Moisés dice, a ver, espérenme, no sé qué aplique aquí, como que esto no me lo esperaba, ¿y ahora qué hacemos? Dice, a ver, espérenme, voy a ir a preguntarle a Dios. Y pues es un ejemplo de lo que debemos de hacer. O sea, no te las sabes de todas. Sabes, tus hijos te pueden sacar unas preguntas que dices, ay, en esto, ¿ahora qué le digo? O sea, como que no estoy seguro de qué es lo que hay que hacer. Pues bueno, aquí hay un ejemplo. Decir, ¿sabes qué? Pues déjame preguntarle a Dios, déjame orarlo y ya luego te digo, ¿no? Eso es sabio, eso es sano, hacerlo. Entonces, bueno, ¿cuál era la situación? Unos dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros no pudimos. ¿Por qué? Porque estábamos contaminados por causa de muerto. Ahora, pues, aquí hay controversia de quiénes eran estos muertos, ¿no? Porque no sé, hay un relato hasta aquí de los muertos. Por supuesto, en el becerro murieron, pero ya había pasado bastante tiempo. Ya había pasado un año o meses. Entonces, ¿a qué muertos se refería? Algunos comentan que tiene que ver con los huesos de Yosef. ¿Se acuerdan que ellos iban cargando los huesos de Yosef? Y bueno, por causa de la inmundicia ritual, de que si estaban inmundos ritualmente, no podían entrar al tabernáculo y ofrecer el sacrificio. Entonces, bueno, no, estaban impedidos por esa causa. Pero yo creo que esto también es un reflejo que nos habla Dios, de cómo celebrar la Pascua hoy. Porque, bueno, estas cláusulas en cuestión rituales no aplicarían, pero sí hay ciertos preámbulos que nos deja ver la Biblia de por qué no podríamos celebrar Pascua. Y una de ellas, bueno, está muy claro, es escrito, es algo que tiene que ver con una señal, que es el Brit Milá, que es la circuncisión. Por eso cuando Josué circuncida a todos estos hombres, dice, yo he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. ¿Se acuerdan? Se circuncida a todos ahí y ya después celebran Pesaj. Pero en 1 de Corintios capítulo 11, Pablo explica algunos detalles interesantes de Pascua para la celebración en la época en que Pablo vivía, posterior al Mesías, en Corinto. Y dice, bueno, hay un detalle importante que hay que considerar para celebrar esta fiesta, y es, dice, el que come y bebe indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues bueno, ahí es la controversia, decir, ¿qué es comer y beber indignamente? ¿Qué sería para Pablo comer y beber indignamente? Porque después él dice, por tanto, dice aquí, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces el primer filtro para poder celebrar o no, dice, eres tú mismo, es probarte a ti, es saber si estás o no limpio. ¿Okay? No ritualmente, porque ya no hay templo, pero sí en que tú sepas que estás a cuentas con Dios. Digno, pues no sería nadie. O sea, si fuera por méritos, pues sabemos que no es así. Pero sí podemos probarnos cada uno de nosotros. Y eso es una labor que sería complicado dejar en manos de alguien, que yo les diga, mira, ¿sabes qué? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, podría hacerse, pero podríamos equivocarnos. Podríamos dejar a alguien fuera que sí debería, o podríamos dejar a alguien adentro que no debería. Entonces aquí ahora sí que la vara se la va a poner cada uno, y conforme a esa vara cada uno va a ser juzgado. Entonces es mejor exagerar y pasarse que no, porque dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, hay una consecuencia de celebrar Pesaj sin estar purificado, sin tener esa purificación interna en nuestro corazón, en nuestras obras, en lo que hacemos. O sea, es un tiempo de arrepentimiento. No nada más es un tiempo de celebración, es un tiempo también de arrepentirnos delante de Dios.
Bueno, por eso es que se da esta segunda cláusula que viene en el verso 9. Dice aquí: habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Esto es lo que se le conoce como Pesach Sheni, o el segundo Pesach. También se le llama Pesach Katán, pequeño Pesach. Bueno, aquí sí le dice Dios a Moisés algunas razones justificables de por qué alguien no podría haber celebrado el primer Pascua. La primera Pascua, que es por una causa, pues, de causa fuerza mayor, vamos a llamarlo así, para resumirlo. Una causa de fuerza mayor, ¿cuál dices? Por causa de muerto, algún fallecimiento, o dice de viaje, no quiere decir de vacaciones, lógicamente. ¿Sabes qué? Me fui a las Bahamas y pues, se me hizo complicado regresar, pero bueno, pues ya estoy aquí listísimo. Pues no, pues hay que planear las vacaciones que no sean ese día, sino por alguna cuestión de impedimento. O sea, una cuestión puede ser física, alguna enfermedad, algo que sepas que estaba más allá de tus manos. Ajá. En la cuestión, por lo mejor la pregunta de hecho, oye, ¿qué tal si alguien fallece una semana antes o unos días antes? ¿Puedo o no puedo? Bueno, yo creo que sí, porque la razón por la que ellos no fueron aptos para celebrar Pesaj por causa de muerto era porque no podían ofrecer sacrificios, no podían entrar al altar estando inmundos. Tendrían que pasar esos días de la purificación de muerto y posteriormente ofrecer. Ahí eran 7 días, en caso del muerto eran 7 días. Pero en este caso no aplicaría como tal. Ahora, como les digo, ¿qué es lo que sí aplica hoy en nuestros días? Primero, nuestra propia conciencia. O sea, primero el que nosotros seamos honestos y que sepamos lo que estamos haciendo, lo que implica el pago que se pagó, que se dio para que nosotros pudiéramos estar aquí. Entonces, si no sabes ni lo que estás haciendo, mejor no lo hagas, ¿no? Por eso Pesaj, pues no es una fiesta para invitar a cualquiera, no dice, oye, voy a invitar a mi vecino y a mi primo para que vea y conozca, no, o sea, no tiene que ver y conocerlo así. Primero tiene que entender y ya después tiene que vivir en esta parte, ¿no? En las demás fiestas, se dan cuenta, no hay restricciones, o sea, no hay como que otras cosas, pero aquí sí porque el precio fue muy alto. Y dice el verso 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. O sea, por otro lado, si una persona era negligente, decir, ay, pues, tengo un mes después, al mes siguiente lo hago, ¿sabes qué? Pues ya no se le iba a justificar eso. O sea, tenía que hacerlo en su tiempo y como Dios decía que se hiciera. Dice el verso 14, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua al Señor, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Esto nos habla de la importancia que tiene Pesaj y aquí, por supuesto, nos hace ver muy clara la Torá, que es la misma ley. ¿Están de acuerdo? Ahora, algunos dicen, bueno, aquí está hablando específicamente de Pesaj, pero Pesaj es la fiesta que es la cabeza de las demás fiestas, es la partida de las demás fiestas. O sea, de aquí aplicamos una regla de interpretación que sirve, que dice que un pasaje sirve como patrón para el resto de los demás. Entonces, si aquí está diciendo que esta misma ley va a servir para los extranjeros, en el caso de Pesaj, pues por supuesto que se va a aplicar para las demás, siempre y cuando es extranjero cumpla los requisitos que la misma Torá establece. Como dice en Éxodo 12, si un extranjero quiere participar, séale circuncidado y entonces celebre Pesaj, por ejemplo. Porque salieron 3 tipos de personas de Egipto. Hubo extranjeros que evidentemente querían ser parte del pueblo de Israel, que pusieron la sangre en el dintel, que se hicieron la circuncisión, que dijeron, nosotros queremos ser parte de ustedes.
por supuesto que estaba el grupo de los hebreos, de los israelitas, y había otro grupo de extranjeros, que vamos a ver más adelante, que salieron, pero que realmente salieron por la conmoción que había pasado. O sea, bueno, ¿por qué salieron? Pues porque su nación había quedado totalmente destruida. Hagan de cuenta pues que pasaron 10 plagas así impresionantes. Dije, pues ¿para qué nos quedamos aquí? No hay trabajo, no hay comida, no hay nada. Ya nos dimos cuenta pues que este Dios también, pues quién sabe, realmente ni tanto poder tiene como pensábamos. Pues mejor vámonos con estos a ver qué tal nos va. Y gran parte de esos extranjeros fueron los que causaron tropiezo a Israel en el desierto. Pero al que sí quiere, al que se le llama en hebreo ger, que es una palabra diferente para goy, al ger, o sea, al extranjero, al que es parte del pueblo, vamos a llamarlo así, al converso, al que quiere ser, dice, pues esa misma ley será. Y es muy claro después en la carta de Romanos que también él dice, una misma ley o un mismo Dios, dice Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Pregunta. Y la respuesta es, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, es la misma ley para los dos, porque hay mucha gente que dice, es que esas son fiestas judías, es que eso es para otro pueblo, tú no eres ese pueblo. Pero aquí es muy claro cuando dice, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural. Aunque pudiéramos pensar que somos extranjeros, dice, es el mismo rito, es el mismo Dios, son las mismas cláusulas. En Hechos capítulo 10, Pedro dice, ya entendí que Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas, nosotros somos los que hacemos acepción de personas, pero para Dios no. Entonces, esto es un pasaje clave para entender que la Torá aplica para todos por igual, que no hay 7 mandamientos que para los noédicos o los de noagídicos y otros para los judíos y otros para, o sea, no hay tal. O sea, yo creo que es la misma ley siempre y cuando el extranjero quiera abrazar esa ley, quiera entrar en pacto. Si no quiere entrar en pacto, pues entonces, bueno, ni uno, o sea, no le va a aplicar ni los 7 ni ninguno. Y dice en el verso 15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. No sé cuántos de ustedes hayan usado en sus carros, o si tengan en su carro esto del GPS, ¿no? ¿Alguien de aquí tiene GPS? ¿No? ¿Algunos sí? Bueno, ¿y qué tal? ¿Es útil o no? ¿Sí es útil? Pues dicen que sí es útil, ¿no? A mí me llamó un poco la atención en Israel, como que todo el mundo tiene de esos aparatitos, todos los taxistas traen eso, en las carreteras ves toda la gente con sus cositas así, y ya pues como que se la llevan ahí muy leve, ¿no? Y me llama mucho la atención de que pues ya la gente se va y se mete muy fácil, ya saben hacia dónde, nadie se pierde ahí. Dios en cierta manera iba a actuar así para con Israel. ¿Tú cómo te imaginarías si Dios fuera a ser el GPS de tu vida? ¿Cómo sería ese viaje? Bueno, yo creo que lo más probable es que todos pensaríamos que sería 100% seguro, ¿no? Porque aquí en Cancún me han dicho que luego los GPS dicen, vuelta a la derecha, y ya te caes ¿no? Es una calle cerrada, no existe lote baldío, ¿no? Así. Pero dices, bueno, pero si Dios es el GPS, pues no me va a llevar al lote baldío, no me va a llevar al barranco, o sea, tengo que llegar al destino de la manera más corta y segura posible. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Cómo sería ese recorrido además? Además del camino más corto, ¿cómo podría ser posiblemente ese recorrido? Altibajos, subidas, bajadas, barrancos, ¿cómo sería? Yo diría, ¿sabes qué? Yo creo que me echa una carretera así de plano y por ahí, sin baches, sin hoyos, sin nada, sin encharcamiento, cero, o sea, camino perfecto. Bueno, pues vamos a descubrir que no siempre es así, que no siempre que Dios nos guía está todo libre de baches, libre de encharcamientos, libre de inundaciones, libre de barrancos, libre de lotes, terrenos ahí baldíos, no siempre es así. Y eso era parte de lo que Dios quería enseñarle a Israel. Entonces de repente es difícil dejarse guiar por Dios, aunque ustedes no lo crean, a veces es difícil en nuestra carne dejarnos conducir por Él. Y aquí esta guía, porque generalmente se usa mucho esta idea de que Dios nos guíe, que Dios te guíe, que Dios nos lleve. Pero aquí es literal, o sea, aquí el pueblo de Israel lo va a vivir literal, tal cual, porque Él los está llevando
Ellos están viendo cómo Dios los está guiando. Entonces, en este momento, Dios se va a manifestar a ellos y les va a decir por dónde es el camino que ellos deben de seguir. Y había de dos opciones, como la gente que lleva los GPS. Una de dos, pues lo apago y me dejo guiar por lo que yo creo que sé, el camino, porque a lo mejor yo ya lo conozco, creo que ya lo conozco, y el GPS está mal, la computadora está mal, yo estoy bien, o me dejo guiar pues aunque el GPS diga que por acá y me haga dar 2 vueltas, pero voy a llegar. Bueno, pues así va a serles Dios. Dios iba a dar siempre esa opción, ese es el libre albedrío. Dios iba a manifestar a través de una nube y ellos tenían que simplemente seguir la nube que representaba la presencia de Dios. Entonces, bueno, yo creo, que más de una vez el mismo Moisés dijo, ay Señor, pues sí será por aquí, o sea, sí será la vuelta acá, sí será izquierda acá, sí será derecho aquí, porque de repente vamos a ver que hay adversidades, pero pues Dios está en el control. Decimos muy fácil, no, pues Dios me guía o yo me voy a dejar guiar por Dios. Pero ya cuando lo aterrizamos en nuestra época, ¿cómo nos podemos dejar guiar por Dios? Porque pues no hay ninguna nube. Es más, pues no hay ni a dónde ir. Entonces, bueno, no hay, ahora sí hay nubes, pero pues las nubes ¿qué? Bueno, pues por la misma palabra, por lo que la voluntad de Dios se ha manifestado a través de los mandamientos. Esa es la voluntad, esa es la guía de Dios. Esa es la lámpara que Dios nos ha dado. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, esa idea no es para que se alumbrara los pies. La lámpara en los pies, ¿para qué era? Pues porque iba a caminar. Y entonces lo que necesitabas era ver dónde estabas pisando para ver por dónde ibas. Esa es la idea. Como hay un libro que dice que ¿qué necesitas para llegar? Vamos a pensar de aquí, de donde estamos, que es Cancún, a la Ciudad de México de noche. Además de un mapa posiblemente. Pues si es de noche, no necesitas que toda la carretera esté alumbrada y que se vea así todo el camino, ¿no? Y si lo único que necesitas es una luz que te alumbre a 6 o 7 metros. Si tienes eso, con eso llegas. Es igual. O sea, Dios te muestra muchas veces solo 2 o 3 pasos que hay adelante, pero no más. Dice, porque con eso es suficiente. Es igual que cuando viajas en carro en la carretera en la noche. No ves de aquí hasta los 20,000 kilómetros. O sea, ves 7 metros y eso si las luces están buenas. O no sé cuántos metros alumbrará un carro, pero pues a lo mejor 20 metros. Pues dice, con 20 metros llegas. Es suficiente para llegar a donde sea. Es igual con la palabra de Dios. Y Dios les quería enseñar esto al pueblo, a su propio pueblo, a nuestro pueblo, a través de los mandamientos y en este caso a través de la nube. Para las mujeres a veces es un poco más difícil el llevar esto a la práctica. Porque ellas muchas veces, ¿por quién se tienen que dejar guiar? Pues por el hombre. ¿Y la mujer qué piensa a veces? Ya se le descompuso el GPS. Ya trae el GPS, pero me re mal. O sea, si dice, Señor, por favor. O sea, si mejor apagamos el GPS, apagamos y mejor sabes que yo agarro el camino porque ya se perdió, Señor. Bueno, pues, ahora, mujeres, se les digo, sí es más difícil para ustedes esa labor. Es más difícil a veces porque a veces el hombre mismo, si no está siendo guiado constantemente por el Eterno, pues cargamos esa responsabilidad y bueno, pues cargamos esa consecuencia también. O sea, también es algo fuerte. Entonces, a veces queremos decir, Dios, guíanos, yo te voy a seguir, pero como lo vamos a ver en este libro, ok, sí te guío, pero pues llévame junto a aguas de reposo, no más. Junto a aguas de reposo, junto a pastos delicados, o sea, eso sí, ese salmo pues, está muy bonito, ese sí lo quiero. Pero quien dice, Señor, guíame por un desierto, llévame por la prueba, ayúdame a pasar a aguas amargas, o sea, pues no, o sea, nadie quiere eso. Ajá. Y a veces somos muy comodinos, también somos muy dados a decir, Señor, sí te voy a seguir, pero mientras encajen mis planes. Mientras no coincida con mis días de vacaciones, créeme que voy a estar ahí, pero al pie del cañón. Mientras no sea antes de las 9 de la mañana, porque tú sabes que es complicado, o sea, que la nube no se mueva temprano mañana porque estoy muy desvelado, ¿no? Entonces vamos a ver que la Torah hace un énfasis en que la guianza de todo este viaje es del Eterno. ¿Y cuántos años estuvo el pueblo de Israel ahí en el desierto? 40 años.
40 años. Qué viajecito, ¿no? Imagínense 40 años. Entonces, bueno, pues confiemos en el Eterno. Él tiene el programa del viaje. Esos 40 años no estaban destinados para Israel. No era la voluntad de Dios. Algunos dicen, ¿cuánto tiempo se llevaría a llegar de Egipto a Israel? No, bueno, no un día tampoco, no. Pues en esa época, pues bueno, hoy sí, a lo mejor. Bueno, en 50 días llegaron a Sinaí, que está en lo que hoy es Arabia Saudita. No está en donde generalmente se piensa, que es en la que le llaman la península del Sinaí. No está ahí, sino hay otras. No es el tema, pero bueno, el caso es que Sinaí está en donde hoy es Arabia Saudita. Y si más o menos tienen un mapa ahí en mente, bueno, pues de ahí, ¿cuánto tiempo se hace Israel? Cuestión de semanas. Algunos dicen que son 13 días, aproximadamente lo que se llega a hacer, así. Pero bueno, considerando que había niños y ancianos, pues eran millones de personas, todo esto, pues no sé, a lo mucho un mes podrían haber hecho. Pero se echaron 40 años y vamos a estudiar por qué, porque no es cualquier cosa. Pues bueno, vamos a ver el verso 15. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Entonces, bueno, de día era una nube y de noche, ya cuando oscurecía, pues dice que era una apariencia de fuego, algo semejante a una columna, no sabemos con precisión qué era, pero algo como algo de fuego. Dice, así era continuamente la nube, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Estos versos es como un panorama general de todo lo que sucedió en esos 40 años. Todavía en realidad aquí no están saliendo, sino es como un resumen esta parte de cómo se dio el trayecto, cómo viajaban. Verso 18. Al mandato del Eterno los hijos de Israel partían y al mandato del Eterno acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Eterno y no partían. Y cuando la nube que estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían, guardando la ordenanza del Señor como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí? Al mandato de Dios, que Dios los está guiando, o sea, como soldados, tal cual. O sea, lo que estamos viendo es, pues vamos a ver así, el entrenamiento de una nación, de ser esclavos y de estar todo el tiempo trabajando, ahora obedecer a otro amo. Ir moldeando, vamos a llamarlo así, desde el carácter hasta las cuestiones prácticas de obedecer en el acto de partir o de detenerse. Entonces Dios nos va entrenando. Por eso nos hace todo este énfasis cuando dice, cuando la nube se detenía, pues se detenía, ¿no? Era así como el de Simón dice, pues ahora caminamos, y ahora todos caminamos, ahora nos detenemos, ahora nos vamos, o sea, así como que... Yo tengo un amigo muy cercano que en alguna ocasión, pues bueno, no está en la palabra, pero dice que él iba con una psicóloga y de repente la psicóloga lo citaba, por ejemplo, a las 11 de la noche. Luego la consulta a las 6 de la mañana. Luego a las 5 de la tarde. Y luego digo, oye, ¿qué onda con esto? ¿Para qué esto? O sea, no hay un horario fijo, que no sé si de tal. Dice, no, lo que pasa es que es parte de la terapia. Dice, parte de la terapia es para saber si realmente voy a continuar, si realmente voy a obedecer, si realmente voy a estar como que en el proceso de querer cambiar. O sea, si tengo interés o no, esa es una manera de medirlo. Entonces, bueno, pues así a diferentes horas, diferentes días, era la manera en la que él demostraba si estaba o no interesado. Y yo creo que ese es un entrenamiento de Dios en nuestra vida y en todos aquellos que
que están siendo llamados por Él, en que no hay horario realmente para servir a Dios. O sea, no puedes decir, bueno, yo voy a dedicarle a Dios de 8 de la mañana a 6 de la tarde y entonces ya de ahí ya nadie me moleste. O sea, no hay eso. Cuando uno sigue a Dios es a donde Dios nos quiera llevar. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de Dios. Entonces, a veces se detenía en lugares agradables, había agua, había sombra, estaba agradable el lugar. A veces no tanto, a veces por el contrario, a veces había aguas amargas a donde Dios los llevó. Entonces no era casualidad de, ay, mira, encontramos aguas amargas. No, Dios los llevó a ese lugar por algo. Entonces ellos tampoco sabían la duración de cada estancia. Entonces podían ya después, imagínate en ese tiempo, estarte moviendo con una tienda, con pues así caminando, con todo lo que implicaba. Si en la fiesta de Sukkot de repente ya se me andan quejando de que no, que ya me tardé mucho, que no quiero poner la casa de campaña aquí en el sol, que quién sabe qué, que tal cosa, o ya es la hora de salir y ya andan pero empacando porque ya les surge llegar a la cama, o sea, como que ya así, ya meten todo, vámonos y de volada, ¿no? Pero imagínate que acabas de desempacar y acabas de instalar y te ¿sabes qué? Pues qué bueno que te instales, ya nos vamos. Ah, no inventes, o sea, todo lo que me da de trabajo así, ¿no? Ya que había colgado mi hamaca, vámonos, órale. O sea, así. Entonces, ¿qué está tratando de hacerles Dios? No desesperarlos, sino crear en ellos paciencia, porque dice que la prueba produce paciencia. Entonces, no hay manera de crear paciencia más que así, cuando somos puestos a prueba. O sea, hay gente que ora para que Dios le dé paciencia, eso no va a suceder nunca. Esa oración nunca va a ser contestada. Si dices, dame paciencia, o sea, eso no sale así. Ok, ¿quieres paciencia? Pues te voy a poner pruebas. Entonces te voy a poner pues un jefe difícil, o compañeros de trabajo que te estén irritando, o a lo mejor un esposo que sea muy exigente, o una esposa que, no sé, o hijos ahí medio rebeldes, lo que sea. Tú pediste paciencia, pues ahí está tu respuesta. O sea, no hay otra manera. Es como la condición física. ¿Cómo se hace condición física? 2 minutos diarios, ¿no? Pues no inventes, o sea, pues no hay manera. O sea, le voy a echar 2 minutos, pero durísimo, durísimo, o sea, toda mi concentración, y en 2 minutos pues no va a salir así. Bueno, pues es igual. Dios está creando una condición, en lugar de física, bueno, también condición física yo creo, pero también condición espiritual. Porque todo el tiempo del desierto era un entrenamiento para ellos. Y esta vida es como un desierto, es una alegoría. El desierto es una alegoría del mundo, del peregrinaje. Estamos transitando, la vida es temporal. Entonces, por eso es que Dios a veces te cambia los planes tan comúnmente. No es que te quiera echar a perder o tus vacaciones o tu sueño o lo que sea, es porque Él te está entrenando. La prueba va a ser, ¿te vas a dejar guiar por Él o no? ¿Te vas a dejar conducir por Él o no? O tú traes tu propio GPS y dices, no, aquí está gustísimo, yo aquí me quedo y de ahí nadie me mueve. Pues bueno, ¿había esa opción? Sí, pues quien no quería irse de un lugar, pues ahí se quedaba. Y ya, pues Dios no los iba a forzar. Lo único que les decía Dios que era, pues ya se movió la nube, pues ahí ustedes saben. Entonces pues órale rápido, pues a empacarle y vámonos otra vez. Entonces ha de haber sido interesantísimo estar ahí, pero nuestra vida es eso. Parte de la conclusión de este resumen que muestra aquí es que ser guiados por Dios no siempre es tan claro como pensamos. Entonces, había días que se quedaba mucho tiempo estacionado, había días que avanzaba mucho. Y aprender de esto, nuestra morada es temporal, estamos aquí de paso. A mí me llama algo mucho la atención y es, como comentamos, ellos duraron 40 años ahí, en el desierto, prácticamente dando vueltas, o sea, recorriendo de una y otra manera ciclos, así, círculos. Pero hay una virtud muy grande que yo le veo a esta generación, que a pesar de que no entró, y es que en 40 años ellos continuaron siguiendo la nube. Aunque ya sabían que no iban a entrar, ellos siguieron la nube aún a pesar de todos esos años. Fíjense, o sea, cualquiera diría, bueno, si ya no voy a entrar, pues ya me quedo aquí, o es más, aquí me muero. Pues no, Dios los empezó a mover, y ellos siguieron siguiendo la nube de Dios a pesar de que no iban a entrar.
O sea, la lección de esto es, tú no desistas, aunque tú creas que las puertas están cerradas, ellos nunca perdieron la esperanza de continuar eso. ¿Y por qué siguieron haciendo eso? A ver, ¿por qué creen que a pesar de que la gente mayor sabía que no iba a entrar, cuál era el sentido entonces de seguir una nube 40 años? Que no los iba a llevar a donde tenían que llegar. Porque estaban entrenando a sus hijos. Porque si ellos tomaban la actitud como padres, decir, yo ya no sigo a Dios, o sea, de todas maneras ya no voy a entrar, o qué caso tiene estar aquí año tras año, ¿cómo le iban a enseñar eso a sus hijos? Entonces, a veces tú tienes que seguir a Dios, aunque no quieras, aunque no te parezca, no por ti, sino por tus hijos. Porque si tú no lo haces, ellos no lo van a seguir, porque ellos van atrás de ti. Por eso hay un dicho que le dice, un padre a un hijo le dice, fíjate por dónde caminas, no te vayas a caer, si van en un campo allí. Y le dice el hijo, más bien fíjate tú, porque yo te voy siguiendo a ti. Sí, sí es cierto. Entonces, no siempre es agradable seguir órdenes y seguir a Dios. Pero si no lo haces y no lo hacemos de buena gana, no esperemos que nuestros hijos después lo hagan. Pues por eso esa generación se pasó 40 años siguiendo una nube. Así en círculos envueltos por ahí. ¿Para qué? Para que sus hijos se acostumbraran a escuchar la voz de Dios y ser guiados por Dios. Y había otra manera en la que Dios también les estaba guiando, y otro aviso práctico para el campamento, y eran las trompetas de plata, que vienen aquí en el capítulo 10. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, Números 10, verso 1. Dice, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Bueno, aquí estas trompetas no son shofar, no son shofarot, son diferentes, porque a veces generalmente vemos trompeta y por lo general es la palabra shofar, pero aquí en este caso es una palabra diferente que se llama hatzotzera, que significa trompeta propiamente. Es una trompeta como tal, y servía, como dice aquí, para convocar, para reunir y para mover a los campamentos. ¿Se acuerdan? Cada campamento tenía su bandera, cada uno de ellos marchaba, había un orden en el que estaban acomodados. Entonces era importante seguir ese orden, no era de que, pues yo primero, yo escuché y pues yo ya me arranqué. O sea, no era de esa manera. ¿Se acuerdan que Dios estableció una manera? Decían primero los del este, primero Judá, luego los de tal, luego los de tal, luego los de tal. O sea, porque Dios era un Dios de orden. Entonces este era un aviso que Dios daba cuando había que movilizarse. Verso 3 dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares. Y yo aquí me preguntaba, ¿y cómo sabrán cuando sonaba una o cuando sonaban dos? Porque pues tenían que sonar las dos. Dice, cuando suene una, solo iban a ir los príncipes, los principales, los líderes y los jefes de los millares. Y si sonaba dos, ¿qué quiere decir? Toda la congregación, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues ¿cómo sabes si sonaba una o dos? No sé si tenían sonidos diferentes o al momento de sonar las dos sonaba de cierta manera, pero bueno, pues aquí dice que si tocaban una, pues nada más era para el aviso para los líderes, si tocaban dos, toda la congregación. Verso 5. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Entonces aquí es diferente, dice cuando tocaren, pero dice alarma, que es la palabra terúa. Terúa. El terúa es una forma de tocar el shofar, incluso, como la fiesta de Yom Terúa, así se le llama, la fiesta del toquido. Entonces era un toquido tradicional y tradicionalmente terúa es un sonido cortado, repetido 9 veces, así, así se tocaba. Entonces dicen, órale, algo está pasando. Ese era el aviso de una alarma. Entonces, bueno, pues como no había alarmas sísmicas ni nada de eso, pues ¿cómo le hacemos? Pues con las trompetas de plata. Entonces decían, y ya sabían que algo estaba sucediendo. Entonces, pues cuando había algún enemigo que se acercaba, cuando había alguna plaga, cuando había alguna situación que ameritaba tocarlo así, se hacía para advertir a todos. Y entonces dice, cuando tocaren alarma, se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente,
Cuando tocaren la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Aquí, bueno, pues nada, es como breviario cultural, un detalle en la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia, que se hizo aproximadamente 200 años antes de Yeshua. Continúan estos versos y dicen que una tercera alarma era para los del oeste y cuando se tocaba una cuarta alarma era para los del norte. Entonces, pues cada una correspondía una vez a los del este, luego otros a los de aquí, luego los de aquí y los de aquí. Entonces ya cada quien sabía que era una alarma y se iban moviendo de acuerdo al sonido. ¿Y esto de qué nos habla? Pues que hay que estar atentos, ¿no? Evidentemente, pues si estaban ahí dormidos y tocaban la alarma y uno se quedaba ahí todavía en el octavo sueño, pues ¿sabes qué? Pues ya llegó el ejército y ese cuate pues ya lo agarraron ahí. Entonces había que estar alertas al sonido de las trompetas. Nos habla de estar acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Por eso Yeshua dijo, el que tiene oídos para oír, como diciendo, ¿sabes qué? Siempre ten tu oído atento, porque no sabes en qué momento te puede llamar Dios. Y dice el verso 7, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Entonces, bueno, había una manera que se tocaba y ya, entonces iban todos, no pasaba nada, nada más era que se reunieran. Verso 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Esta es una de las diferencias. El shofar lo podía tocar, pues vamos a hablar que cualquiera, pero estas trompetas, solo los levitas, solo los sacerdotes. Y estas trompetas ya están ahí en el instituto del templo, ahí sí me tocó verlas, les puedo decir que están ahí listas para ser tocadas en el momento que el Eterno disponga. Ya están preparadas también, son unas trompetotas así, no como las trompetas que nos imaginamos, son, bueno, más o menos se alcanza a ver aquí la imagen, es una trompeta así muy muy larga, entonces yo creo que, me imagino que tenían que tocar durísimo para que se escuchara, porque no había micrófonos, entonces pues tenían que tocar ahí a pulmón fuerte, para que poder alertar a todo el campamento. Dice el verso 8, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios. Y seréis salvos de vuestros enemigos. También tenían esta función. Además de alertar, era un símbolo de que Dios iba a acordar de protegernos, de guardarnos. Entonces era una manera de coordinar las tribus, de mantener la formación y de recordar que Dios estaba en el cuidado. Hay un pasaje significativo en Mateo capítulo 24, cuando está hablando Yeshua justamente de las señales del fin. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Algunos consideran que se refiere a esta trompeta, a la trompeta de alarma, no al shofar propiamente, sino una trompeta, porque dice aquí, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, las trompetas de plata tenían esa función, reunir a todo el pueblo bajo una sola voz y tenerlos en alerta. Es la reunificación. Volviendo aquí a Números, dice el verso 9, seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces fíjense, era importante también para Israel tocar las trompetas porque era un símbolo de salvación. Verso 10 dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Adonai vuestro Dios. Entonces también era días, ¿qué días se tocaba? Días de alegría, que se le llama días de Simjá, solemnidades, que es la palabra Moed, que eran los días de fiestas, y en Rosh Hodesh, que es cabeza de mes. Los días de inicio de mes también se tocaba, y se considera que también se tocaba cuando se llevaban holocaustos y sacrificios, porque dice
tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Entonces también es importante aclarar que no eran un instrumento musical, o sea, no era una cuestión de, vamos a tocar la trompeta para alegrar, sino era un aviso de inicio de mes, de las festividades y de otra cosa. Entonces, bueno, pues eso era importante hacerlo. Estos días de alegría, ¿cuándo pudieran ser? Pudieran ser otro tipo de festividades, incluso algunos consideran que se podía hacer en Shabbat, aunque hay diferentes opiniones exactamente de cuándo. Lo que sí es muy claro es que en los días de fiestas, en los días solemnes, se tocaban estas trompetas como anunciando que empezaba ese día. También hay otro salmo que habla que se tocaba el shofar. Uno creo que es el Salmo 104, que dice que también se tocaba el shofar. Ajá. Entonces, esto propiamente, ¿por qué hay esta diferencia en números tocando de esta trompeta y otros pasajes dice que el shofar? Porque bueno, como les decía, el shofar lo podía tocar cualquiera, las trompetas solo los levitas. Entonces, este toquido de trompeta solo se hacía desde el templo. Entonces, donde quiera que habitaran los hijos de Israel, podían tocar el shofar. Y bueno, es algo que no hemos hecho, pero bueno, pues creo que sería bueno que lo hiciéramos en cada Rosh Hodesh y en cada festividad, hacerlo, tocar el shofar como recordatorio. No, es el Salmo, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Me parece que es el Salmo 104. Sí, Salmo 81 también. Dice, entonad canción y tañed el pandero con el arpa deliciosa y el salterio, tocad el shofar en la nueva luna. Que ahí es la palabra shofar. Tocar de la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Sí, eran ambas. Ahí donde hay también una controversia es justamente en Yom Teruah, de que no, pues que si las trompetas de plata, que si el shofar, que si uno, que si otro. Pues yo digo pues que creo que se tocaban quizás los dos, ya no había tanto problema. Pero bueno, pues son detalles técnicos que se llevaban a cabo en el templo, en el tabernáculo. Hoy en día pues no tenemos estas trompetas, entonces básicamente es el shofar lo que nos hace recordar estas festividades. Después de esto, entonces era una señal, ahora sí, de la partida. Y ahora sí empieza la travesía, versículo 11. Ahora sí, hasta aquí, todo lo que hemos estudiado, prácticamente han pasado, fíjense, dice el verso 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes. O sea, había pasado prácticamente un año, un mes, 20 días. O sea, en un año, un mes, 20 días, desde Egipto solo habían llegado a Sinaí y ahí se quedaron. O es más, si aproximadamente a los 50 días llegaron a Sinaí, que son como pues casi 2 meses, quiere decir que llevaban estacionados en Sinaí alrededor de 11 meses. 11 meses ahí, o sea, todo lo que hemos estudiado desde Éxodo 20 hasta ahorita, no se han movido físicamente de donde estaban. Todo el tiempo han estado ahí. O sea, no han pasado nada, no han avanzado prácticamente nada hasta Sinaí. Bueno, ya es mucho, ¿no? Pero no han llegado a más. Y ahora sí, a partir del verso 11, empieza todo lo que se prepararon fue para este día. Todo el tabernáculo, todo lo que hicieron, toda la preparación era para este día. Dice el verso 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Ahora sí, ya. Un momento de partir, se acabó. Ahora sí viene lo bueno. Dice, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces, según el orden que les había dado, ¿se acuerdan? Que primero los coatitas que desenvolvían esto, y luego lo tapaban, luego llegaban los otros y lo cargaban, lo subían en los carros, y luego ya salían los de Judá, toda la formación. Dice, bueno, pues así. Se detuvo la nube en el desierto de Parán, partieron la primera vez al mandato del Señor por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban.
Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasé, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces, yo creo que esto era impresionante ver este movimiento de gente. ¿Alguna vez alguno de ustedes llegó a estar en alguna, no sé, en alguna marcha? ¿No? Nunca se fueron así, ahí el 2 de octubre o algo así. Sí, ¿ha habido alguna marcha así de que hay así de millones? O sea, de que te asomas así y empiezas a ver así como mar y mar y mar y mar de gente, y luego volteas para atrás y también ya llega un momento así como que de ahí en la torre, o sea, a ver si no se echan a correr o algo, y aquí una estampida humana, o sea, como que sientes una sensación, o sea, es muy especial estar, como dice, así entre un mar de millones de personas, ¿no? O sea, yo me imagino eso, pero en orden, diciendo, a ver, primero estos, luego estos, luego estos, y luego transportando esto. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. ¿Cuántos habemos en esta ciudad? Aproximadamente como 1 millón, ¿no? Creo que contando los turistas, porque sí, son un buen. O sea, contando todo lo de esta ciudad, así, imagínense toda la ciudad así en las calles. ¿Cómo se verían así en un helicóptero las imágenes? Así, mar y mar y mar, gente así. Pues así estaban en el desierto, así. Millones de gentes marchando hacia un destino, conduciéndose por una nube, todos en orden. Y es hermoso ver aquí que iban todos juntos, o sea, como que nadie agarró su tribu de que dijeron, no, sabes que nosotros ya, pues ya tenemos nuestros hijos, nuestra bandera, nosotros nos vamos por este lado, o sea, no. Cada uno respetó el orden que le tocó. Dios les dio ese orden y ellos marcharon en ese orden. Porque, pues, si Dios lo hubiera hecho así, imagínense qué desastre hubiera sido. Yo primero, yo al último, no, yo detrás, y no sé qué, que no sé, imagínate. Yo me llevo la menorá, no, yo me llevo el arca, yo me llevo, no, pues ¿saben qué? O sea, Dios les dio reglas tan claras y además les puso ciertos cercos. El que mire los objetos del tabernáculo, pum, en ese cae, se cae muerto. O sea, ya mejor ni lo toque. Ya, porque si no, yo creo que no había de otro. Entonces, yo creo que debe haber sido impresionante ver esto y al mismo tiempo hermoso contemplar, ver millones de almas caminando hacia la tierra que Dios les prometió. Bueno, si esto es impresionante de imaginar, ¿qué será cuando sea real en el segundo éxodo? Jeremías 16 dice, no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte, de la tierra del sur y de todos los lugares a donde los había dispersado. O sea, eso es literal, eso es real, eso no es una idea de que pues, un día Dios va a juntar ahí las almas o los angelitos, o sea, no es así. Si tú crees que fue literal lo que pasó en Éxodo, pues es exactamente igual lo que va a darse otra vez. Una vez más, millones de gentes congregándose para marchar hacia Israel. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 29, aquí hay un pasaje interesante. Entonces dijo Moshe a Jobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Adonai ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel.
Entonces, bueno, hay dos detalles, uno de ellos se me pasó a comentarles con respecto a la marcha, es aparentemente, vamos a ver más adelante, que dice que el arca iba delante de ellos. Ajá. Pero aquí en el orden que habíamos visto es que el arca casi siempre iba en medio. Ese es un detalle que ahorita vamos a ver. Y el otro detalle es aquí el de el suegro de Moisés. ¿Cómo generalmente conocemos al suegro de Moisés? Como Yetro. Ajá. Entonces, bueno, aquí gente se ha roto la cabeza diciendo, bueno, pues entonces, ¿quién es este? ¿Era otro suegro? O hay otras traducciones que lo ponen que era su cuñado, aunque pues no hay mucha evidencia, ni la palabra dice que fuera su cuñado. Ajá. Entonces, lo más probable, de acuerdo a los comentaristas, es que Yetro cambió su nombre y se puso Jobab, que eso es muy común entre la cultura hebrea, que cuando se hacían parte, pues se adquiría otro nombre, o sea, como una nueva identidad. Ajá. Entonces, Yetro habitaba en la región de Madián, de lo que hoy es Arabia Saudita, y la región de Madián es donde está Sinaí. Ajá. O sea, toda esa región, que es una región muy amplia y muy, muy grande, muy vasta. Arabia Saudita hoy en día es uno de los países más grandes de Medio Oriente. Entonces, era una región también, pues, inhóspita y difícil, y Moisés le pide a su suegro que le acompañe. Entonces, Jobab es otro posible nombre simplemente de Yetro. Jobab viene de la raíz que significa querido. Y de acuerdo a la tradición, no fue que Yetro se haya cambiado el nombre, sino Moisés le cambió el nombre. Si Moisés le cambió el nombre y le puso Jobab, que significa querido, ¿qué podríamos entender de esto? ¿Qué asumimos de eso? Que Moisés amaba a su suegro. Por eso le decía querido. Ajá. Vean el corazón que tiene Moisés aquí. O sea, por eso Dios lo escogió, por eso él era el pastor. Porque amaba a su suegro. O sea, la actitud que él tenía a su suegro, ¿cuál es? Te vamos a hacer bien porque Dios nos prometió que te haremos bien. No era así Moisés de que, ay, ahí viene el suegro, no inventen, ¿saben qué? Vámonos de vacación, no lo traigan aquí. O sea, sabe que es que viene un viaje bien largo, los niños, usted sabe que mejor usted en su casa y nosotros en la nuestra. O sea, no, esa no fue la actitud de Moisés. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Nosotros tenemos que partir porque Dios nos está llevando a este lugar, pero ¿sabe qué? Venga con nosotros, ven con nosotros, te vamos a hacer bien. Nosotros sabemos que lo que Dios nos ha prometido es mejor que lo que tú tienes. Donde vivía Yetro era un lugar que tenía independencia de Egipto, o sea, ellos no eran esclavos. Por eso Moisés huyó ahí. ¿Se acuerdan cuando Moisés huye? Y pues ahí conoce a su futura esposa y toda esta historia y se queda con su suegro y lo que ustedes conocen. Era un lugar fértil, era un lugar muy bueno. O sea, había abundancia, había ovejas, había todo esto. Pero le dijo Moisés, ¿sabes qué? Nosotros vamos a un lugar mejor. Nosotros tenemos la promesa de Dios de algo mejor. Ven con nosotros. No te quedes aquí. Acompáñanos. Entonces, contraria a la actitud generalmente de Occidente, de decir, ay, no, mejor a la familia, mientras más lejos, mejor, ¿no? Así como de que estén lejos, ¿no? No, al revés. En la cultura hebrea, el padre, por ejemplo, que tenían terrenos, le daba un terreno al hijo y ahí vivían el padre, el hijo y luego los otros hijos. O sea, por eso dice hasta la tercera y cuarta generación, porque era parte de una misma familia, hasta los bisnietos llegaban en algunos casos. Pero si no, hasta los nietos, hasta la tercera generación, y ahí vivían todos. Yo sé que ahorita la cara me está diciendo, no, imagínate acá con el nieto y con el suegro y con toda la vida, no, estaría difícil. Pero, ¿qué quiere decir? Que nos hace falta amoldar nuestro corazón todavía. Que Dios todavía tiene que trabajar en nuestro corazón. Que todavía tenemos mucho por delante. Por eso este libro, les digo, pues es hacia nuestra madurez. Es hacia donde tenemos que perfeccionarnos. Y pues a mí me llama mucho la atención este detalle de que dicen que Moisés fue el que le cambió el nombre y que le puso querido, porque le amaba realmente. Y en la Biblia el mandamiento de honrar al padre y a la madre incluye a los abuelos, porque no hay una palabra diferente, o sea, es la misma palabra. O sea, tu suegro es como tu padre. En inglés suegro es father-in-law, o sea, tu papá en la ley, tu papá por la Torah. O sea, como que los gringos entienden más ese concepto, que es bíblico, que dices, tu padre de acuerdo a la misma Torah. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en el hebreo entre suegro y papá. O sea, no, creo que en el hebreo moderno sí, pero en el hebreo bíblico es igual. Esa es
idea que tendríamos que tener. Y dice el verso 30, y él le respondió, yo no iré. No, el Señor dijo, no, yo no voy, yo aquí estoy bien. Dice, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo, ya los acompañé aquí, ya les ayudé, ya vi aquí. ¿Se acuerdan que él le aconsejó a Moisés y estuvo con él un tiempo? Pero dice, yo ya me tengo que regresar a mi tierra, ahí dejé mis cosas, a mis parientes de allá. Pero ¿qué hace Moisés? Dijo, bueno, está bien, ya, okay, tú decidiste, ahí te quedas, suegro, ¿no? Ahí nos vemos hasta el próximo año, ¿no? Hasta la próxima fiesta ahí en Año Nuevo te mandamos una postal, ¿no? ¿Qué dice? Él le dijo, te ruego, no nos dejes. O sea, Moisés le dice, no nos dejes, ¿por qué? Porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. ¿Por qué Moisés le dice esto? Bueno, pues el sentido literal y práctico es porque Jetro o Jobab conocía ese lugar, o sea, iba a ser muy útil. Pero ¿por qué Moisés tendría que decirle esto? Pues si no estaba guiándolo Dios. O sea, ¿tú para qué quieres que te guíe tu suegro si Dios directamente te está guiando? Es más, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Si ya tenía la nube en el día y la llama en la noche, como pues para que ni siquiera hubiera pretexto de que en la noche me perdí, ¿para qué va y le dice a tu suegro, oye, pues tú nos vas a hacer por ojos? ¿Por qué? Por el mismo principio que se enseña de los hijos hacia los padres, de que uno adquiere la sabiduría de los padres, que uno adquiere los años de los padres. ¿Qué quiere decir Moisés? O sea, ¿qué le está tratando de decir Moisés? Moisés está mostrando primero su humildad. Moisés tenía un nivel espiritual mucho más alto que su suegro, obviamente. Él acaba de recibir la Torá y era, pues hoy en día sigue siendo considerado en el judaísmo el más grande de todos los profetas, aunque su suegro estuviera ahí. O sea, su suegro tendría que inclinarse ante Moisés, pero Moisés, siendo el hombre más manso de toda la tierra, y en estas cosas es por lo que lo demuestra. No era una etiqueta del más manso, ¿no? Y ya. O sea, no era esa etiqueta. En este detalle se demostraba la mansedumbre de Moisés, diciendo, Dios me está guiando, Dios me habla cara a cara, nosotros acabamos de construir un tabernáculo, Dios nos guía en la nube, pero yo reconozco que tú nos puedes servir, yo reconozco que tú nos puedes ayudar, yo reconozco que no tengo tus ojos. Es decir, lo que Moisés le está diciendo es, tú vas a ver cosas que yo no puedo ver. O sea, él no era soberbio. Generalmente uno a cierta edad caemos en la soberbia de pensar que ya nuestros padres o nuestros suegros ya no nos van a enseñar, que ya no hay mucho que nos puedan mostrar, y estamos totalmente equivocados. Ese menosprecio es de las peores transgresiones, cuando damos por hecho que la gente grande ya no nos puede enseñar algo. Ese es uno de los grandes padecimientos de las generaciones de hoy. De los chavitos que ya, o sea, ven a alguien grande y dicen, ¿este qué me va a enseñar? Esto ya, yo ya me la sé. Si no saben ni usar la computadora, no saben ni mandar un mensaje, menos me va a estar enseñando. ¿Cómo me vas a guiar a esto? Moisés no tomó esa actitud. Moisés dijo, tú puedes ser nuestros ojos. Tú puedes ver cosas que yo, aunque sea Moisés, yo no voy a poder ver. Aunque Dios me esté guiando, tú me vas a enseñar cosas que yo no puedo ver. Por favor, ven con nosotros. Entonces, no es falta de fe pedir ayuda. Apoyarse en alguien que sabe es también reconocer que no lo sabemos y que tenemos que ser humildes. Y mucho más con nuestros suegros. Dice, verso 33, si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Fíjate. O sea, él no quería retener la bendición. No dijo, ay, pues mientras, ¿cómo dicen? Mientras menos burros, más olotes. No. Dijo, ¿sabes qué? No, cuando tú vengas, nosotros te queremos bendecir más. Nosotros queremos que tú seas parte de esta bendición. Qué bueno que haya más gente que se añada, dijo Moisés. Qué bueno que seas tú, justo mi suegro, el que pueda entrar conmigo ahí. El que sea de los más favorecidos, que seas tú. Dice el verso 33, y así partieron del monte del Eterno, camino de 3 días, y el arca del pacto del Eterno fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Bueno, no se sabe con precisión, aquí no dice el texto si le siguió o no le siguió. No sabemos. Lamentablemente no dice, pues sí me voy o no me voy. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí se fue o no se fue Jetro?
Bueno, se cree que después sí lo siguió, porque en la genealogía aparecen los hijos de Jobab, aparecen los hijos de este hombre. Entonces, bueno, es una muy posible razón que si no se quedó en ese momento, después los alcanzó o algo pasó ahí, pero es muy probable que él los siguió. Yo creo que sí, porque ese era el corazón de Moisés, de recibir a su suegro y decir, ven conmigo, quédate aquí. O sea, te haremos bien. Así como Dios nos va a hacer bien, queremos hacer ese bien a ti. Y entonces partieron, dice, camino de 3 días, y lo que iba delante de ellos, ¿qué era? El arca. El arca les iba guiando. A veces no queremos seguir a Dios, a veces queremos ir adelante. Pero el arca era el que llevaba, digamos que la pauta, el ritmo al que ellos iban avanzando. ¿Y cuál era la intención de lo que dice aquí al final? Camino de 3 días, buscándoles, ¿qué? Lugar de descanso. O sea, lo único que quería Dios, ¿qué era? Llevarles a un lugar de reposo. Es lo que deberíamos de pensar cuando somos guiados por Dios. Dice Jeremías 29, yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes mismos esperan. Eso es lo que el pueblo anhelaba, eso es lo que Dios quería darles, eso es lo que Dios quiere darte a tu vida. No, a veces como que pensamos que Dios nos la quiere poner difícil, no, Dios quiere darnos descanso también. Y eso es en cierta manera lo que representan esos 3 días. Los 3 días, como recordamos la resurrección, ¿se acuerdan? Los 3 días que estuvo Yeshua, cuando resucitó, ¿qué trajo? Trajo reposo finalmente, porque se había cumplido la justicia de Dios. Los 3 días representan el descanso. Por eso, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, él le dijo, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Hashem nuestro Dios para que no venga con nosotros peste o con espada. O sea, con nosotros iremos camino de 3 días. 3 días representan el descanso, y es lo mismo que Yeshua les dijo antes de morir. Les digo, les conviene que me vaya, porque si me voy, camino de 3 días, dice, iré y prepararé morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, para que tengan un lugar de descanso, un lugar de reposo. Verso 34, la nube del Eterno iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moshe decía, Kuma Adonai, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Adonai, a los millares de Israel, ¿no? Era como una entonación, como un himno que dejó Moisés, como una expresión para que el pueblo escuchara y supiera que el Eterno los iba a acompañar y que el Eterno iba a dispersar a los que le aborrecían, que era la manera en que los iba a guardar. Muy bien, pues vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser guiados por Él, a que nos olvidemos de nuestro propio GPS, que nos olvidemos de lo que pensamos a veces que sabemos con respecto al caminar en este mundo, y que nos dejemos conducir de una buena vez por Él, que no dudemos, que así la nube se detenga en lugares que no sean tan agradables, que confiemos, que así lleguemos a un lugar que nos encante y nos toque partir de inmediato, que tengamos la disposición de hacerlo. ¿Por qué? Porque si el arca va adelante, Él va adelante, y si lo único que yo quiero para ellos, ¿qué es? Darles descanso.